Bueno, continuamos acá en Hello Venezuela conversando con el periodista Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, bueno, ahí teníamos un poco, antes de irnos a la pausa, un poco lo de la gira de Nicolás Maduro por Uruguay, con lo que le decía el presidente de ese país, José Pepe Mujica. También la gira de Enrique Capriles por el Táchira, son dos cosas diferentes, más lo de la Asamblea Nacional. Todo esto que está pasando y estos hechos que ocurrieron allí, lamentables, y digo lamentables porque deben ser repudiados de todo punto de vista, pues porque si la cuestión hubiese sucedido al revés, también había que repudiarlo, porque la Asamblea Nacional no es un espacio para dirimir ese tipo de cosas. ¿Cómo, y esto le dio la vuelta al mundo, cómo ves tú, y esto te lo pregunta como periodista experimentado que eres, esta comisión de diálogo que se instaló allí en la Asamblea Nacional y que va finalmente a permitírsele el derecho de palabra a ustedes nuevamente sin condicionamiento alguno de reconocimiento hacia el presidente Nicolás Maduro? Bueno, te agradezco de nuevo la pregunta porque nos da ocasión para aclarar cualquier tipo de duda que se haya tejido en la opinión pública sobre las gestiones que algunos compañeros cumplieron durante estos últimos días, convocados por gente representante del gobierno. Creo que en esta oportunidad estuvieron Elvis Amoroso, el diputado Pedro Carreño y la diputada Tania Díaz. Miren, nosotros jamás hemos perdido el derecho de palabra, porque ese derecho no se pierde, no se gana, ese derecho no se negocia. Artículo 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además nos habla de nuestra sujeción a nuestra conciencia y de nuestra obligación de rendir cuentas exclusivamente a nuestros electores. Y dicho sea de paso, cuando, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez actúa en nombre del circuito de San Cristóbal, lo hace en nombre de la inmensa mayoría de gente que es proclive al proyecto de la unidad democrática, del progreso de Capriles, etcétera. Yo lo hago en representación de quienes votaron por nosotros y de quienes no votaron por nosotros. Y ese derecho de palabra, que no se pierde, en consecuencia nunca se negocia la restitución, fue violentado, fue negado, fue obstruido contra la Constitución y las leyes, contra el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional por el presidente del Poder Legislativo. ¿A sazón de qué? Y aquí hay que aclarar las cosas. A sazón de supuestamente decir que nosotros no reconocemos las instituciones. Venga el paréntesis para tratar de ser lo más explícito posible. Nosotros reconocemos las instituciones democráticas del país, y tanto es así que somos los que hemos incoado esta lucha para que los funcionarios que gobiernan las instituciones del Estado venezolano le hagan honor a las leyes, al juramento que prestaron, a los compromisos que le demanda la Constitución. Una cosa son las instituciones. Nosotros reconocemos la institución electoral en el Consejo Nacional Electoral, y en consecuencia estamos obligados a llamar la atención de las funcionarias, de las rectoras, que siendo mayoría del directorio hicieron caso omiso de la presentación de irregularidades contadas por miles antes del 14 de abril, contadas por centenares y centenares el propio 14 de abril, y nosotros estamos en la obligación, justamente por reconocer al Poder Electoral y por reconocer la institución del Poder Electoral, de denunciar y de pedir la restitución de aquella institucionalidad en el momento en que se escamotea un compromiso como el que contrajo Tibisay y Lucena la noche del 18 de abril para apaciguar ánimos nacionales e internacionales en UNASUR a propósito de una auditoría integral que, haciendo un poquito de memoria, año 2012, los propios Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello decían era imposible llevar a cabo, repito, una auditoría integral sin la revisión exhaustiva de los cuadernos electorales. Cuando nosotros luchamos por ello, ¿estamos desconociendo las instituciones? No, todo lo contrario. Nosotros reconocemos la institución de la Presidencia de la República, y es allí que nos esforzamos todo lo que nos tengamos que esforzar porque aquel que administre la institución de la Presidencia de la República tenga un origen
de absoluta probidad, legitimidad, libre de toda duda, libre de toda mácula, y en el desempeño que sea legítimo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el origen de ese gobierno en la institución presidencial? Desde la misma noche del 14 de abril se señaló el camino de escrutar el proceso integralmente, porque eran por miles contados los eventos que tejían la enorme nube de ilegitimidad de aquel resultado expresado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿nos hemos salido de la ley por eso? No. Nosotros somos los que hemos estado dentro de la ley, agotando los recursos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral, yendo a la jurisdicción, no sé si esto es redundante, judicial, cuando con varios instrumentos, con varios contenciosos, el primero de ellos sobre la totalidad de las elecciones, estamos pidiendo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia papeles en mano, documentos en mano, formalidades cumplidas, que haga cumplir al Consejo Nacional Electoral. Por cierto, sé que hay hoy un trabajo del equipo de investigación del programa Reporteros que nos da cuenta de que además no sería la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia emite una orden al Poder Electoral para que se revisen exhaustivamente los cuadernos electorales. Casos de investigación. Fue en Táchira, por cierto, que eso ocurrió. Casos de investigación. Entonces, en eso es que andamos nosotros. Ahora, en la Asamblea Nacional hacemos valer nuestro derecho a obrar dentro del derecho, dentro de la Constitución y las leyes, y lo que recibimos es ataques, faltas de respeto y luego una violencia criminal que, y aquí aclaro el punto, jamás va a dar cabida a que se zanje el capítulo de lo ocurrido en esas dos sesiones, 16 de abril y 30 de abril, hasta tanto, y en esto hemos estado conversando mucho del Valle durante las últimas horas, muchos diputados. Primero, no solamente se den a las autoridades sin edición, sin violación de ninguna especie, sino que las veamos en la Asamblea Nacional, todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de ambas sesiones, de arriba a abajo, desde que comenzó la emboscada hasta que terminó por suspensión de la sesión. Repito, 16 de abril y 30 de abril, porque nos corresponde. Fíjense ustedes cuántas veces no pusieron ellos como les dio la gana, y para decir lo que les dio la gana, el supuesto video aquel en el que presuntamente nuestro compañero Richard Mardo golpeaba a una reportera del sistema de medios públicos, y mostraban aquellos videos donde se veía que no la golpeaba, y mostraban y mostraban y mostraban para decir que fíjense cómo golpeó, fíjense cómo golpeó, fíjense cómo golpeó. Pues aquí hay actos criminales, delitos muy graves. El jueves de la semana pasada, desde el Comando Simón Bolívar, le agradezco a la Unidad Democrática me haya permitido ser vocero de un trabajo que hicimos de revisión de los materiales que nosotros mismos captamos, porque parte de los delitos pasa por... cierto, ¿no trajiste algunas de esas imágenes? Están aquí. La pasamos la semana pasada. Okay. Parte de los delitos pasan por la complicidad en la que hicieron de incurrir al equipo todo de ANTV, que tiró las cámaras para el techo. Parte de esos delitos pasa por la utilización por parte de prensa de la Asamblea Nacional de extractos de las grabaciones de las cámaras de seguridad, sí, para montar un cuento torcido según el cual... Claro, sí, yo sé. Lo que pasa es que hay una cronología de los hechos que presentó Miguel Ángel, donde aparece Pedro Carreño diciendo, vayan, se reúne con Diosdado. Eso sería muy bueno que cuando vayas a los medios te lleves esa cronología de hechos, porque ahí está clarito. Pero por cierto, cuando presentamos eso, porque nosotros tenemos que ser serios, sobre todo cuando, y no quiero exagerar en esto, yo creo que a Julio Borges le hubieran pegado 3 golpes francos con esa brutalidad que se las pegaron, lo matan. Si no es por Ismael García, que le llega por el lado izquierdo
a un diputado suplente que no tenía cómo estar ahí porque su diputado principal, Elvis Amoroso, estaba. Situación que se había ya, por cierto, comunicado y que no fue corregida, claro. Con lo cual, el cierre de la puerta por la esquina de San Francisco, el que nos hayan hecho esperar 3 horas y lo que ocurrió después pareciera no dar cabida a duda de que se trató de una emboscada. Américo de Gracia, que después Américo de Gracia por el otro lado. Claro, Américo de Gracia por el lado. Si no, mira, hubiesen matado a Julio Borges. Tenemos que ir al corte. ¿Ganó la oposición este primer round en la Asamblea Nacional? Nosotros no estamos en términos de round, nosotros no estamos en términos de ganar o de perder la oposición o el bloque del gobierno. Aquí lo que debe prevalecer, lo que debe triunfar es la verdad. Y lo que no puede pasar por debajo de la mesa es la necesidad de que se imparta justicia. Y así como te dije que nosotros estamos exigiendo que se publiquen todas las grabaciones en el hemiciclo y que ANTV lo transmita para el país de las cámaras de seguridad, te voy a decir, en lo personal, yo no creo en pactos, en palabras de caballeros de las personas que fueron nuestras agresoras con esa violencia, con esa hazaña, con esa actitud criminal. Y la mayor garantía, incluso de la seguridad de los representantes del pueblo venezolano, que eso es lo que somos nosotros en la Asamblea Nacional, es que todos los medios de comunicación entren al hemiciclo. Y ahí no hay cabida a justificación de que al final de la anterior Asamblea Nacional se reformó el reglamento interior de debates para que estos se quedaran afuera. Bueno, mientras reformamos el reglamento interior y debate, por vía de invitación, así como invitan a gavillas completas para que nos escupan, para que nos tiren cosas, para que nos amedrenten, para que nos llamen asesinos, para que nos llamen lo que les dé la realísima gana cada vez que ellos quieran. Que inviten a los medios. Que inviten a todos los medios mientras reformamos el reglamento interior y de debate. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, seguimos conversando con Miguel Ángel Rodríguez sobre este tema de la Asamblea Nacional.